Sesimony and Friends presenta Mujer Virtuosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor y doctor Dani Capacetti, con el tema Conociendo al Enemigo. Y damos la bienvenida a Lili Castañeda, la Cuñis Celestial. Hola Cuñis, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, Cuñis. Ay, feliz otra vez aquí con ustedes, contenta, y pues aquí en un programa más, en Mujer Virtuosa. Y pues también tenemos a Karina desde Honduras, desde Honduras. ¿Cómo estás, Karina? Hola, bendiciones. También muy agradecida con Dios nuevamente en un jueves precioso aquí con ustedes, saludándoles con mucho amor a todos. Así es, muy agradecidas por la vida de mi Cuñi Celestial, que ya estuvo ausente unos jueves, pero ya está nuevamente aquí. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu familia y también por Karina de Ocampo, que está desde San Pedro Sula conectada. Y como siempre tenemos una reflexión que nos trae Lili Castañeda, la Cuñi Celestial de todos nosotros. Y te dejamos el micrófono, Cuñi. Ay, gracias, muchas gracias. Y pues sí, hoy les quiero compartir una pequeña reflexión para que inicien su día con nuevos ánimos y nuevas fuerzas. Y para esto, pues es esencial entender que la vida cristiana, la iglesia y nuestra fe no tratan sobre nosotros, tratan sobre Dios, de su plan, de su reino, su gloria. En realidad, esta es una gran lucha. Para ninguno de nosotros es algo intuitivo. El no entender esto puede ser aquello que ocasiona vidas desastrosas y relaciones conflictivas. Es lo que desvía nuestros pensamientos y secuestra nuestros deseos. Es aquello que más que cualquier cosa refuerza nuestra necesidad de la gracia. Es aquella batalla de la que uno no podrá escapar. Es aquel lugar donde 10 de cada 10 necesitan ser rescatados. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor para ayudarnos a recordar que la vida no trata de nosotros, trata de Él, de su plan, su reino y su gloria. Esta es precisamente la razón de por qué las primeras palabras de la Biblia, pudieran ser las más importantes. Dios en el principio. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas palabras cambian todo, desde la forma como piensas sobre tu identidad, tu significado y tu propósito, hasta la forma como aborda las tareas humanas más triviales. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo creado fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar de acuerdo a su propósito y su plan. Eso te incluye a ti y a mí. No fuimos hechos para vivir vidas independientes, autodirigidas. No fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios momentos de gloria. No, fuimos creados para vivir para Él, donde se supone que la vida piadosa debe ser expresada, no solo en la dimensión religiosa de nuestras vidas, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Pablo describe esto en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando Pablo piensa en el llamado a vivir para la gloria de Dios, no piensa primero en los momentos más espectaculares y espirituales de la vida. Aún las tareas más regulares e insignificantes de mi vida deben ser moldeadas y dirigidas por un deseo profundo de agradar a Dios y por la gloria de Dios. Ahora, no sé tú, pero yo en los problemas de la vida pierdo de vista la existencia de Dios, y más aún la existencia de su gloria. Empecemos este nuevo día admitiendo que no hay nada que sea menos natural para nosotros que vivir para la gloria de otro. Admitir esto nos conduce a la esperanza. Dios sabía que como pecador tú jamás podrías vivir de esta manera, así que envió a su Hijo para vivir la vida
que no podías vivir, a morir en tu lugar y a resucitar al tercer día, conquistando el pecado y la muerte. Hizo esto solo para que fueras perdonado por buscar tu propia gloria, sino para que tuvieras toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. Cuando admites tu necesidad de ayuda, entonces Dios entra en tu vida plenamente y te rescata del hoyo donde te encuentras y te muestra el camino a través de su Hijo Jesús. Así que yo te invito para que tomes hoy la decisión de por fin salir de esa vida sin amor y sin esperanza. Y pues, ¿qué les parece si les dejamos una pequeña tareita para este día ahí en tu casita donde estés, donde te encuentres? Tómate un tiempo, prepárate un cafecito, un tecito, siéntate, abre tu Biblia y lee el Salmo 115 y reflexiona en él. Seguramente Dios te hablará a través de su palabra. Recuerda, Salmo 115. Y pues bueno, chicos y chicas, hoy me tocó el honor de presentar a nuestro invitado especial de hoy. Así es. ¿Perdón? Aún todavía no se conecta. Estamos esperando. Ahí viene. Ahora sí, Coin. Ya. Perfecto. Pues sí, como les decía, tenemos a nuestro invitado especial de hoy. Él es un excelente maestro. Tengo el honor y tuve el honor de ser su alumna en la Universidad Teológica Linaje Bendito, que próximamente ya va a abrir sus puertas. Si tú quieres, te puedes inscribir. Tienen clases online para todos aquellos que son de fuera, que no están aquí en Ciudad Juárez, y se pueden inscribir. Está buenísima, se las recomiendo. Excelentes maestros, y pues él es el director de la universidad, y es un excelente maestro, la verdad. Es una persona muy preparada, sobre todo es un hijo de Dios. Él es pastor, tiene una maestría y doctorado en teología y psicología, así como en consejería pastoral. O sea, es excelente. Yo se lo recomiendo. Todas aquellas personas que le conocemos, le amamos. Yo tengo el honor de conocerlo ya hace tiempo, y pues aquí está con nosotros el pastor y doctor Dani Capacetti. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte, Lili. Ya me estaba creyendo todo lo que decías. ¡Wow! Me sentía bien a gusto. Así es. Bienvenido. Gracias, Ceci. Espero que todos estén bien. Saludando a tu público, que se ve que es un público muy grande y muy exhausto y lindo, y eso es bueno. Gracias a Dios por su vida, por la de Lili, por Maye, que le deja un saludo bien grande, ya que ella no pudo estar con nosotros, y a todo nuestro público, pastor. Y pues, Cuñiz, le dejamos micrófonos al pastor y doctor Dani Capacetti. Adelante. Bueno, el tema que me pidieron que expusiera es una clase que damos acá en la Universidad Teológica Linaje Bendito. Por supuesto, no tenemos todo para expresarlo, porque muchas de las cosas tienen que verlo en vivo y a todo color. Así que voy a tratar de explicar lo más claro posible para que la gente lo pueda entender por este medio. Y primero, quisiera comenzar con un versículo que es el Juan 10:10. En ese versículo que Jesús nos dice aquí, está claro que Él nos está advirtiendo de un enemigo que todos tenemos. El problema es que muchas personas no lo conocen, porque si Él hace que las personas piensen que Él no existe, puede hacer más daño. Por ejemplo, si yo soy tu enemigo, pero tú no lo sabes, ¿te podré hacer daño? Claro que sí, te puedo hacer muchísimo daño, porque en ningún momento te imaginas ni piensas que soy tu enemigo. Bueno, esa es la razón que tenemos esta clase, con el hecho de que la gente conozca a su enemigo. En Juan 10:10, Jesús dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, este versículo es importante por el hecho de estas tres palabras: hurtar, matar y destruir. Quiere decir que en cualquier situación de la vida, cualquier situación que se presente y veas algunas de estas tres palabras, hurtar, matar y destruir, entonces automáticamente ya sabes quién está trabajando en esa situación. Es hurtar un trabajo, hurtar dinero, matar un hijo, matar la esposa, matar una situación difícil, destruir un matrimonio, destruir una vida en las drogas, en vicios. Ya sabemos a ver que una de esas tres palabras está envuelta, es nuestro enemigo trabajando. Algunas personas siempre preguntan, bueno, Dios creó al diablo, y es una pregunta que mayormente la hacen personas que apenas están comenzando a estudiar la Biblia o sino por curiosidad. Y hacen esa pregunta y la respuesta la podemos encontrar en la Biblia, en Ezequiel 28, 12 al 15. Y lo que quiero explicar, porque no vamos a leer todos los versículos, te voy a dar las citas y las puedes apuntar, pues mucho mejor. De esa manera avanzamos más. Y en la cita que estoy describiendo, si Dios creó al diablo, no es esta. Dios creó a un personaje perfecto. Era lleno de sabiduría, hermoso, y ese personaje perfecto, él escogió convertirse en diablo. Dios no creó al diablo. Dios creó a un personaje perfecto que por su libre elección se convirtió en diablo. Así que la respuesta es clara. Dios no creó al diablo. Si leen el resto de Ezequiel 28, van a encontrar que este personaje era plenamente sabio. Dice que tenía una belleza incomparable. Era un personaje creado con grandes riquezas y con una posición de poder especial. La Biblia le llama un querubín protector. Además de esto, fue creado para ser músico. Ahora, me detengo para explicar por qué la Biblia le llama querubín protector. ¿Cuál es el trabajo principal que tenía Satanás? Bueno, Satanás estaba detrás del trono de Dios. Él cubría el trono de Dios. Era el protector. Supuestamente, él estaba en esa posición. Así que vemos que al estar en esa posición, tan cerca de Dios, brillaba más que ningún ángel. Esto lo podemos encontrar mucho mejor, como digo, en la clase es mucho más fácil, por todas las explicaciones se ve más clara. Aquí voy a tratar de hacerlo de una manera que me puedan comprender y como quiera estamos abiertos a preguntas y dudas. Pero en la Biblia muestra una vez que Moisés estaba hablando con Dios y cuando descendió al pueblo, la gente se asustaba al ver su rostro porque su rostro brillaba demasiado y la gente no se atrevía ni mirarlo. Así que Moisés tomó un velo y se cubrió para no asustar a la gente, porque mantenía ese brillo de la cercanía en la conversación que tenía con Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, si ese era Moisés, si la distancia era una distancia bastante separada en la conversación de Moisés y Dios, imagínense a este ángel estando detrás del trono de Dios. ¿Cuánto brillaría? Por supuesto, iba a brillar mucho más que los ángeles, iba a brillar con un brillo espectacular. Y tenemos que entender que no era su luz, era la luz de Dios. Podemos decir que fue originalmente creado por Dios. En otras palabras, Satanás, el enemigo de nuestras almas, es una creación de Dios. Y como dije, Satanás era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios, pero le fue dada una voluntad libre para escoger. Ahora, ¿cuál era la posición anterior que tenía Satanás? Bueno, la Biblia describe la posición original de Satanás en Ezequiel 28, 12 al 17. Todo lo que hablemos siempre tengo la base bíblica porque ahí es donde podemos encontrar lo correcto acerca de nuestro enemigo.
Fuera de ahí podemos ver infinidad de libros y cosas que hablan de demonios y algunas son demasiado exageradas, otras son falsas. La idea es vender. Pero la Biblia, cuando nos da algo, nos los da claro, nos los da en una verdad específica para que nosotros podamos entender. Así que él era un ángel de Dios antes y era un integrante de la clase de los querubines. También era santo, sabio, hermoso y perfecto. Fue el líder entre todos los querubines y era guardián, querubín, protector. Y como fue creado en música, con música, como enseña la Biblia en Ezequiel, por eso él controla la música. Y me detengo otra vez para poder explicar un poco mejor. Por ejemplo, la música hace mover las emociones. La música mueve a las personas en lo profundo y la persona no se da cuenta. Por ejemplo, digamos que estás muy triste porque te dejó la novia o te dejó el novio. Triste. ¿Qué es la música que vas a escuchar? Bueno, vas a escuchar la música que está moviendo tus emociones en ese momento. Canciones de me dejó, me abandonó, nunca me quiso, porque no me adoraba y esto y así por lo otro. O sea, porque la música está moviendo ese corazón. Cuando estás alegre, no oyes músicas tristes. Te gusta oír música que esté muy alegre, muy activa, porque está trabajando en tus emociones. A él le fascina usar la música para mantenernos heridos, dolidos, con ese recuerdo de ese dolor, porque para él una de su felicidad, si puedo usar esa palabra, es ver al ser humano destruido, ver al ser humano hecho nada. Tenemos que ver que su nombre original era Lucifer. Los demás son nombres inventados, aunque la Biblia lo llama de muchas maneras, pero acá en el mundo corriente tenemos palabras como el chanclas, el chamuco y por ahí todas las que puedan inventarse la gente en diferentes clases de países. Pero su nombre original es Lucifer y este nombre significa portador de luz, porque como expliqué al principio, ¿cuál era la luz que portaba? La luz de Dios, no la de él. Él nunca tuvo una luz original, por eso su nombre es Lucifer y eso lo encuentras en Isaías 14:12. Ahora, él fue ataviado, como dije, con piedras preciosas ensalzadas en oros, como enseña Ezequiel 28:13, Éxodo 28:15 al 11, también el capítulo 11, y le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios que aparentemente él guiaba la adoración, como enseña Ezequiel 28:13. Esa es la razón que nosotros sabemos y entendemos que está muy envuelto en la música. Un creyente en Cristo debe saber y entender qué clase de música oye, porque esto, como dije, mueve las emociones y te puede mover a hacer algo que tú no quieres hacer, porque las emociones crean un control si las personas no las saben dominar. Ahora, expliquemos un poquito de la caída de Satanás de Ezequiel 28. En ese tiempo no había hombres, sino ángeles creados por Dios, y Satanás representaba a Dios delante de ellos y era el encargado de llevar todas las contrataciones a Dios. ¿Y qué son las contrataciones? Eso lo encontramos en Ezequiel 28:16. En el término bíblico eran las alabanzas, la adoración que los seres creados en ese momento daban a Dios. Y Satanás tenía por su trabajo principal, ya que era el querubín protector, de llevar esa alabanza y esa adoración a Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Él pensó, bueno, todos me admiran, todos me obedecen. ¿Por qué no quedarme con esa alabanza y adoración de Dios completa? Y comenzó a trabajar el pecado más peligroso que cualquier persona puede tener, incluyendo los espirituales, como Satanás, el orgullo. El orgullo comenzó a obrar y por eso es que Satanás es el padre del orgullo y allí empezó lo que llamamos el principio de su fin. Isaías 14:12 al 15. La caída de Satanás de su posición angélica ocurrió a causa de dos cosas importantísimas que a veces las pasamos por alto: orgullo y rebelión. Quiso ser igual a Dios
quiso ser mejor que Dios y luego se rebeló. Así que tenemos que ver que cuando estas dos actitudes aparecen en un ser humano, entonces nos damos cuenta quién está trabajando ahí. La palabra orgullo hay que tenerle mucho cuidado. Por ejemplo, si yo digo, wow, estoy orgulloso de mi hija que logró hacer esto y logró hacer aquello. Bueno, es un pequeño conflicto interiormente porque en realidad no logró hacerlo por ella misma, no logró hacerlo por mí, no logró hacerlo porque muchos la influenciaron, lo hizo sencillamente porque Dios le plació que ella lo hiciera. Lo que quiero decir es que en todo momento debemos dar la gloria a Dios, ¿no? Sentir. Esa palabra orgullo es peligrosa de muchas maneras, que hay un estudio completo sobre ella porque nos lleva a entender muchas cosas que nosotros los seres humanos hacemos y las hacemos sin darnos cuenta que en realidad Dios no las aprueba. Una de las cosas que dijo Satanás fue: seré como el Altísimo. Bueno, es peligroso la palabra porque Altísimo solo se refiere al ser más alto que hay en todo el universo, Dios. Y Dios tiene muchos nombres por los cuales se le es llamado. Pero ¿por qué Satanás escogió ese nombre en específico, en particular? Bueno, seleccionó ese título porque ese título, como es único de Dios, refleja a Dios como el dueño del cielo y de la tierra. Ahora, voy a explicar algo que con todo mi corazón espero que lo puedan entender lo mejor posible. ¿Cuándo sucedió todo esto? Es otra de las preguntas que la gente se hace. Bueno, antes de ser creado por Dios, el mundo actual en que vivimos nosotros ahora, en este tiempo, por ejemplo, era una eternidad, se llamaba eternidad, porque todo es una eternidad. No sé si usted sabe que somos seres eternos. Somos seres eternos porque esta es la vida en la cual pasamos, pero de aquí sigue la eternidad, sigue otra vida, una para condenación y una para estar con Dios. Y todo eso es en base a recibir a Cristo como Salvador, es el que nos libra para la otra vida. Pero existen dos, termina esta, comienza la otra. Así que la eternidad era donde se estaban llevando a cabo estos sucesos y eternidad también es el tiempo de la Biblia, o sea, este tiempo actual. Y la eternidad continúa donde terminará todo. Así que lo podemos dividir entre paréntesis. Eternidad la ponemos entre paréntesis. En el medio ponemos el tiempo actual, que es el tiempo de la Biblia, el tiempo en que vivimos. Y luego otro paréntesis más donde ponemos eternidad, que quiere decir que todo continúa. Algunos creyentes nuevos, especialmente, que están comenzando, siempre hacen la pregunta de ¿por qué Dios no destruye a Satanás? Si lo destruye, se acaba todo, ya no hay problema, ya no hay conflicto y ya no hay cosas malas. Pero tenemos que recordar que la caída de Satanás comenzó por el orgullo y la rebelión al querer ser igual a Dios. Así que Dios dijo, voy a crear un nuevo ser a mi imagen y semejanza, y él aprenderá cómo vencer a Satanás y a ponerlo bajo sus pies. Y le llamó a esta cosita que no se despegaba del suelo, no volaba, no era tan grande como los ángeles, y le llamó hombre. Y lo puso en el paraíso, en el huerto del Edén, y por supuesto todo era hermoso lo que Dios había creado. Ahora solo imagínense el pensamiento de Satanás por un momento. ¿Cómo puede ser posible? Esta cosita se llama hombre, no se despega del suelo, no hace nada, no es como nosotros que tienen un poder y una inteligencia sobrenatural. Y para completar, viene Dios y le dice, y tú te encargarás de todo esto y tú serás el mayordomo de todo esto que está aquí. Así que Satanás se sintió humillado, como todos saben, porque Dios humilla al altivo. Entonces era una forma de mostrar claramente que Dios tiene el control de todo. Como resultado, habían dos acciones que Dios podía haber tomado cuando Satanás hizo que Adán pecara. Número uno, él podía haber vencido, eliminado, por decirlo así, a Satanás de un soplido.
Pero si Dios hubiera eliminado al primer enemigo de esa manera, podría haber habido siempre la posibilidad de otra rebelión. La historia del cielo podría haber sido enturbiada siempre con estos desastres. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdense que él se llevó una tercera parte de los ángeles a los cuales él convenció y se los llevó junto con él. Es lo que nosotros llamamos y conocemos hoy, según la Biblia, como los demonios que están hoy en día haciendo tanto daño en este mundo. Entonces, si hubiera hecho esto, con los que se quedaron hubieran dicho, oh, Dios lo eliminó porque Satanás tenía razón. Así que Dios en su sabiduría tomó la segunda acción, que era la que la Biblia comenta. Las aspiraciones de Satanás al poder supremo tendrán su juicio completo sobre la tierra en el periodo de la eternidad que llamamos nosotros tiempo, porque Dios no le llama tiempo, porque Dios no tiene tiempo. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, el juicio sobre la tierra empezó. Pues si nosotros podemos leer toda la historia de Adán y Eva en Génesis 3, podrán entender un poquito mejor lo que estoy tratando de decir. Ahora, la batalla está en proceso. Esto es una batalla que no termina y esto es una batalla que está sobre la tierra. Y se trata, y le han llamado una guerra espiritual, pero en realidad es una guerra por las almas. Satanás todavía está buscando el poder, pero principalmente lo que él busca, lo que él desea tener es adoración. Es todo. Él no quiere nada más, quiere que lo adoren porque quiere robar la adoración de Dios. Él es un enemigo derrotado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Mediante su muerte y resurrección venció Cristo, y por esa razón es que nosotros estamos protegidos bajo ese sacrificio tan grande que hizo Jesucristo en la cruz. Ahora, el destino final de Satanás lo puedes encontrar en Apocalipsis 20:10. Ahí dice claramente el destino final. Y como él sabe que es su destino final, él va a tratar de hacer que la mayoría de la gente que él pueda hacer, llevárselas junto con él, porque él conoce perfectamente su final. Ahora, como dije al principio, regresándome un poquito nada más, dije que él lo que busca es adoración. Bueno, por supuesto, ninguno que yo tengo entendido, a menos que sea una persona que practique el satanismo, va a rendirle adoración a Satanás. La mayoría diría, yo jamás haría esto. Yo jamás le rendiría adoración a Satanás. Bueno, déjame decirte algo o preguntarte algo. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has robado? ¿Has cometido adulterio con la mente o físicamente? Cuando hacemos cosas que están escritas en la Biblia, que son violaciones directas de Dios, estás rindiéndole adoración a Satanás. Y eso es lo que no entendemos, y por eso hacemos infinidad de cosas, porque no entendemos, no conocemos lo que la Biblia nos deja dicho claramente en su palabra de quién es el enemigo. Tenemos que conocerlo. Una de las cosas buenísimas que tiene Estados Unidos, que es considerado como el lugar o el país o el continente, el country que más tiene poder en todo el mundo por su fortaleza militar. Pero en realidad no es Estados Unidos el lugar más poderoso o la tierra más poderosa que hay en el mundo. El lugar más poderoso que hay en el mundo es Israel. Está protegido por Dios mismo en persona. El día que Israel se destruya, yo dejo de hablar de esto, porque es una de las promesas más grandes que tiene Dios de proteger a Israel. Ahora, ¿qué es lo que tiene Estados Unidos entonces que lo hace más poderoso? Bueno, no es que lo hace más poderoso, sino poderoso es que cuando tiene un enemigo, estudia perfectamente a ese enemigo. ¿Qué comen? ¿A qué hora se acuestan?
cuáles son los estudios principales, cuántas personas profesionistas tienen, cuáles son los lugares sagrados, etcétera, 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 etcétera. Estudia perfectamente tan bien que llega a conocer a su enemigo perfectamente y cuando ataca sabe exactamente dónde atacar. Bueno, nosotros como cristianos debemos conocer a nuestro enemigo para saber cuándo atacar. Muchachas, ustedes me detendrán, ¿verdad? Me imagino, porque si me dejan voy a seguir hablando hasta mañana. Así que ustedes ya me dirán cuando Sí, me pastor. paro. Okay. No se preocupe. Siga, está muy bueno el programa. Tenemos más de 4,000 oyentes, así que nos podemos Magnífico. alargar un poco más. Usted no se preocupe por nada. Magnífico, bienvenidos todos. Ahora, ¿dónde está Satanás? ¿Dónde está? Bueno, Satanás está presente en el mundo. Job 1:7, Primera de Pedro 5:8. Aunque Satanás está presente en el mundo, entiendan bien esto, él no es omnipresente. Dios es omnipresente. Satanás no puede estar en todas partes del mundo al mismo tiempo como Dios puede hacerlo. Esta es la razón por la cual él emplea huestes de demonios para cumplir sus planes. Satanás tiene acceso a la presencia de Dios y opera sobre la tierra, como enseña Job 1:6-7 y Efesios 2:2. Ahora, Satanás te va a atacar primeramente en áreas tan importantes como la oración. Por eso ves que hay muchos cristianos débiles, porque sencillamente no oran, dejan de orar. Dejan de orar, sencillamente lo dejan por completo. La lectura bíblica, si te das cuenta, hoy en las iglesias se está eliminando poco a poco. La gente observa cuando están en el servicio, ¿cuánta gente lleva la Biblia a la iglesia? Solo ponte a ver que poco a poco se está eliminando. Y por supuesto, esto termina con la devoción a Dios. Así que si él logra hacer estas tres cosas, si él ataca en estas tres áreas, la oración, lectura bíblica y la devoción a Dios, ya no te tiene que molestar más, porque ¿qué es lo que tiene? Tiene un cristiano tibio o un creyente que está convencido pero no convertido. Ahora, el aspecto de Satanás hoy es otra cosa que también debemos verla como lo presenta la Biblia. Hollywood presenta a Satanás como un monstruo con cuernos y horrible, una cosa horrible de ver. Y tenemos que ver que sí, quizás Hollywood se acerca poquito a lo horrible que es Satanás. Es algo que no se puede mirar. Por ejemplo, la Biblia dice que antes era un ángel bello. Ezequiel 28:12-17. Hoy día, en estos momentos, es un espanto. Ezequiel 28:19. Entonces, como es un espanto, ¿qué es lo que hace? Se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Ya no tiene aquella luz que tenía antes, ya no la tiene. Así que al no tenerla, se disfraza como un ángel de luz, que es lo que enseña la Biblia. Ahora, tiene varios atributos que tenemos que entenderlos para conocerlos y poder saber que si nos dejamos dominar de algunos de estos atributos que Satanás tiene, nos va a afectar. Por ejemplo, él es inteligente, segunda de Corintios 11:3, es emocional, Apocalipsis 12:12, tiene una voluntad propia, segunda de Timoteo 2:26, tiene poder en el mundo, Lucas 11:15, es engañador, Efesios 6:11, es cruel, primera de Pedro 5:8, es mentiroso, Juan 8:44. Y en lo mentiroso tenemos que ver algo también muy interesante. Es en la única cosa, por decirlo así, que Jesús habla claro y dice que Satanás es padre de mentira. Si te fijas, la mentira hoy en día es increíble. La gente la dice hasta durmiendo. Sueñan sueños dormidos. Es mentira. ¿Sí me explico? Porque es algo que está tan calado dentro de las personas. Para salir de un problema es mejor decir una mentira. Para hacer cualquier cosa, ganar una posición, ganar algo que es de interés a la persona, dice una mentira.
para salir de una situación con la esposa, el esposo o los hijos dicen una mentira. Para ir a Estados Unidos o hacer alguna otra cosa dicen mentiras. Estoy hablando de creyentes. Entonces, a la vez que decimos mentiras, estamos en el terreno de nuestro enemigo porque estamos usándolo a él. Es como decirle: Satanás, ¿me haces un favor hoy? Voy a decir una mentira, ¿me acompañas? Por supuesto, nadie lo dice así, pero como Jesús dice claro que Satanás es el padre de mentira, es automático lo que estamos haciendo. Ahora, él tiene una buena organización. Eso sí, Satanás tiene una organización muy grande, muy hecha, muy bien establecida, y eso lo encontramos en Efesios 6:12. Lo primero que tiene son principados. Eso es lo que enseña Efesios 6:12, principados. Y principados viene de la raíz griega archi y aparece en el Nuevo Testamento de varias formas, como principal, primero, regidor, magistrado, así por supuesto como principados, que es lo que estoy hablando. Y esta se aplica a la primera y más elevada de las fuerzas de Satanás, por decirlo así, los generales. Están en tronos, en posición de mando, están en un rango mayor que los demás demonios. En otras palabras, si lo vamos a poner por escala, Satanás y siguen los principados. Luego continúan las potestades. Viene de la raíz griega eusousia, que significa autoridad. Son espíritus de menor poder que los anteriores, pero estos implementan estrategias a través de todos los espíritus de menor grado. Son demonios ejecutores de órdenes. Las órdenes de los principados son homicidas, asesinos y criminales, son los principales. Por esta razón, hay zonas que son territoriales, caracterizadas por los crímenes. Vemos que hay barrios, hay ciudades que la gente dice: no, yo no entro ahí a tales horas de la noche porque eso es terrible, por ahí no se puede caminar a oscuras, por ahí no se puede, es tremendo el crimen como está en esa zona. Bueno, es porque estas potestades están controlando todo este lugar. Ahora, explico esto, me voy a salir un poquito del tema. Bueno, los que me conocen saben que digo una cosa y me salgo en tema para entrar, pero es para explicarlo mejor. Por ejemplo, digamos que alguien te pide que vayas a su casa a orar porque tiene un problema, tiene un hijo muy rebelde, está en la adolescencia, no sabe qué hacer, no sabe cómo tratarlo, su esposo tiene un amante, su esposa lo está engañando, y situaciones difíciles que se presentan en el hogar. Entonces invitas a alguien, un pastor, algo que vaya y ore, o te invita a ti para que ores por él o por ella. Lo primero que tenemos que hacer es ver quién controla ese lugar alrededor donde vive, qué potestades hay, y comenzar a atar al hombre fuerte. Comenzar a orar por esa potestad primero y luego comienzas a orar por el matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque esa potestad que controla ahí es la que está haciendo el daño mayor en todo. Se está creando la contaminación porque haya problemas en ese matrimonio y quizás en muchos más en el lugar. Por eso es importante conocer todo esto, porque uno sabe orar correctamente en contra de esas cosas que hacen daño a la familia. Luego tenemos, número 3, los gobernadores. Estos se posicionan en áreas de la política específicamente. Ellos intervienen sobrenaturalmente muchas cosas que hay en la política. Son espíritus que ejecutan órdenes de sus superiores a través de las huestes de espíritus territoriales, y es el jefe de una región, ciudad, siendo de menor jerarquía que los anteriores, pero tienen autoridad sobre un ámbito restringido y gobiernan según las directivas recibidas. Por eso vemos cómo la política es algo tan horrible, cómo la gente se ataca, cómo sacan las cosas feas a la luz para que ganar las elecciones, y por supuesto hay tanta corrupción, porque ellos están envueltos en esto. Por eso es importante entender que los cristianos no podemos ser partidistas, no podemos pertenecer a un partido político. El cristiano tiene que ser
bíblico. Y si ve que hay una persona que va con los valores de Dios, pero no es de tu partido, esa persona debes votar por ella, porque, y no estoy dando un anuncio político pagado, no, estoy dando una explicación de cómo debemos actuar los cristianos referente a esto, porque hay personas que elegimos en puestos políticos que van en contra de todos los valores de Dios, en contra de la familia, y tenemos que ser astutos y ver por quién elegimos para gobernar. Y número 4, las huestes de maldad. Como decimos, estos son los de menor jerarquía, son los soldados, son los soldados rasos que no tienen ningún rango, lo que llaman acá en México, que dicen que son los chamuquitos. Bueno, esos, ok. Ahora, son los emisarios, los mandaderos, los que están metidos en todo. Y son los que llevan la información a Satanás, porque recuerden que no es omnipresente como Dios, no puede estar en todos los lugares como Dios. Así que ellos tratan de dominar a los humanos y hasta los animales, por si no sabían, esto es otra cosa, pero no voy a entrar ahí ahora, y los impulsan a hacer cosas que son malas, como dije ahorita, la corrupción, y lo principal y la meta que procuran es la destrucción de los seres humanos. Estos espíritus denominados comúnmente son demonios. Ese es el nombre más común. Y podemos ver sus tareas en la Biblia, por mencionar dos, Mateo 8:28, Mateo 12:45. Encontramos todo eso. Ahora, ¿cuál es el campo de batalla principal de Satanás y sus demonios? Es la mente. Los demonios nos proyectan pensamientos que nosotros podemos dejar que se desarrollen o no, o los incorporamos, los hacemos nuestros o los quitamos. Pero ahí es donde se desarrolla todo. Es una lucha increíble en la mente. Así fue como Satanás puso pensamientos en la mente de Pedro, que pensó que él estaba expresando su amor y cuidado por el Señor, pero grande fue su sorpresa cuando Jesús le dijo que estaba siendo instrumento de Satanás. Esa historia la encontramos en Mateo 16:23. O sea, era que Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén, iba a ser muerto y bla, 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 y él explicó todo lo demás. Y Pedro inmediatamente dijo, jamás, que eso no te pase, eso no puede pasar. Entonces, la respuesta de Jesús para Pedro fue, apártate de mí, Satanás. Esa fue la respuesta que le dio a Pedro. Él pudo haberle dicho, apártate de mí, Pedro, pero Jesús estaba mirando todavía aún más profundo, estaba mirando quién era el que estaba dirigiendo a Pedro en ese momento. Así que como Jesús es Dios, ve todas las cosas, inmediatamente vio claramente que era Satanás, es el que estaba poniendo ese pensamiento en la mente de Pedro, y por eso Pedro actuó de esa manera. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque al entenderlo nos podemos dar cuenta que los pensamientos que ponen y llegan con fuerza, generalmente estos son los que nos impulsan a una acción. Y la mayoría de las veces, no importa nuestros esfuerzos, no logramos rechazarlo. Es como que se nos imponen y constituyen una de las más violentas batallas de la mente en el ser humano. Por ejemplo, como Satanás quiere verte destruido, amargado, hecho garras, como dicen acá, destruido, entonces pone pensamientos que tú mismo aceptas como tuyos. Por ejemplo, te vas al espejo. Digamos que el problema que tienes mayormente es que no te gusta tu pancita. Digamos que tienes panza de más. Digamos que ya tuviste a tu hijo, pero parece como que se te quedaron 3. Bueno, es un decir, o sea, pero digamos que esa es la cosa que tú más te ves. Cada vez que te miras al espejo y te ves de un lado y te ves del otro, pues sobresale la panza hasta en el cerebro, porque eso es lo que sientes tú. O sea, ese es tu pensamiento. Como Satanás sabe que eso te hace sentir amargado o amargada. Como Satanás sabe que eso te hace sentir mal, especialmente sobre ti mismo, y hace que rechaces lo bonito que Dios ha depositado en ti. Así que ese pensamiento, él lo sigue avivando. Tenemos que entender claramente que Satanás no puede leer tus pensamientos. Él no tiene ese poder. Solo Dios puede leer los pensamientos, no Satanás.
Así que, ¿qué hace la persona? Se concentra en su pancita. Se pone 15 fajas, ya no puede respirar, batalla, no puede, anda todo, porque ese pensamiento hace que la persona se vea mal. Qué mal me veo. Siempre el pensamiento lo lleva al yo, para que tú tomes ese pensamiento y lo recibas. ¿Y qué tal si cuando llega ese pensamiento tú dices, sigo siendo semejante a Dios? Sigo pareciéndome, soy la criatura más bella que Dios ha hecho. No importa qué. Ese pensamiento destruye el pensamiento negativo. Pero si lo dejamos ahí, ese pensamiento, digamos que tuviste problemas en un matrimonio, por usar eso de ejemplo. Y luego se presenta alguien más. Entonces, lo primero que viene a tu mente, y si sale igual que el otro o la otra, y si me va a tratar peor, y si, no, pero es que yo no merezco, yo la verdad no merezco estar casado ni casada, yo no merezco que nadie me ame. Si te das cuenta, esos pensamientos son los que Él pone en tu vida para que tú no veas la gloria de Dios en ti. Todo aquello negativo que va en contra de lo que es Dios y lo que Dios ha hecho contigo, no proviene de Dios, proviene de Él, porque te quiere ver amargada, destruida. Esa es su meta principal. La idea es que tú nunca seas feliz. Ahora, vamos a seguir con el tema, ¿verdad? Primero, vamos a ver algunos nombres que la Biblia le da a Satanás. Y es importante saber esto para que nosotros entendamos que nuestro enemigo es real, que no es algo inventado, no es algo de la imaginación, está en la Biblia. Así que estos nombres que te voy a dar con sus citas, te vas a dar cuenta ahora que es algo tan real en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el primero, Lucifer, que es portador de luz, es del que hablamos. Otro nombre es Abadón, ángel de destrucción, Apocalipsis 9:11, acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, adversarios, Primera de Pedro 5:8, ángel de luz, Segunda de Corintios 11:14, Apolión o destructor, Apocalipsis 9:11, Belcebú, Mateo 12:24, Lucas 11:15, Belial, Segunda de Corintios 6:15, engañador, Apocalipsis 12:9, diablo significa calumniador, Primera de Pedro 5:8, Mateo 4:1, dragón, Apocalipsis 12:3, enemigo, Mateo 13:39, maligno, Primera de Juan 5:19, Dios de este mundo, Segunda de Corintios 4:4, rey de Tiro, Ezequiel 28:12-15, mentiroso y padre de mentira, Juan 8:44. Homicida, Juan 8:44, príncipe de los demonios, Mateo 12:24, príncipe de este mundo, Juan 12:31, príncipe de la potestad del aire, Efesios 12:2, Satán, adversario, opositor, Juan 13:27, serpiente, Apocalipsis 12:9, león rugiente, Primera de Pedro 5:8, gobernante de las tinieblas, Efesios 6:12. Entonces, vemos que todos estos nombres se refieren solamente a nuestro enemigo Satanás. La Biblia nos advierte que no demos lugar al diablo bajo ninguna circunstancia. Efesios 4:27. Ahora, Satanás es el gran imitador. Él imita todo, especialmente todo lo que se refiere a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Satanás se disfraza como ángel de luz. A Jesús se le llama Rey de Reyes. Satanás es el rey de todos los soberbios. Jesús es el príncipe de paz. Satanás es el príncipe de este mundo. A Jesús se le dice, Señor, mi Dios. Satanás es el Dios de este mundo. Como vemos, imita todo lo que venga de Dios, porque Él no es original, no tiene nada original. Es una creación de Dios, como dijimos antes. Ahora, no sé si me dará tiempo para explicar esto que sigue, pero creo que es importante entenderlo. ¿Cómo distinguir la voz de Satanás cuando nos habla
¿Cómo distinguir esa voz para no obedecerlo, para no hacerle caso? La voz de Satanás siempre va a apelar a tus emociones, sentimientos o tu bienestar físico. Siempre. Cuando la razón primordial es tu bienestar o mis sentimientos, es seguro. Me están diciendo que tengo 25 minutos más. Perfecto, me parece excelente. Entonces sí creo que lo voy a poder terminar. Bueno, continuamos. Cuando la razón primordial en tu vida es tu bienestar, tus sentimientos, es seguro que no sea la voz de Dios. Porque Satanás ofrece atajos para que podamos evitar el dolor, el sacrificio o alguna pérdida. Por ejemplo, no quiero sufrir, no quiero sacrificar nada ni perder nada. Ahora, tenemos que entender que Dios utiliza estas cosas para pulirnos y hacernos a su imagen, porque nuestra fe tiene que ser pasada por fuego. Pero Satanás no quiere que hagamos eso y de esa manera nos habla tan sutil y nosotros creemos lo que dice. Satanás y mi carne se unen para justificarme que no tenga que pedir ni perdón ni humillarme. El pecado es vivir orientado hacia el yo. Y el arrepentimiento es reorientar el yo hacia Dios. Ejemplo, Satanás te dirá, tu pecado no es tan grande, no te preocupes. No es necesario que hables con él o con ella. No te van a entender, así que no te preocupes. Otros lo hacen. Y no solo lo hacen, sino que lo hacen peor que tú. Otra es apelar a ese sentimiento del orgullo. Yo no necesito pedir perdón, total. No fue tan grave. Satanás nos anima a permanecer divididos sin reconciliación y distanciados. Y distanciados especialmente de Dios y de toda aquella persona que se considere espiritual o que conozcan que es una persona espiritual cerca de Dios, que busca a Dios. Satanás siempre te dirá cosas que animen tu orgullo propio y lo hace con entusiasmo. Por ejemplo, otros pensamientos que pueden influir es yo tengo la razón. Él fue que me ofendió. Él tiene que venir a mí. Sabemos que el carácter de Jesús es todo lo contrario. Desde la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, sí sabían lo que hacían, pero Jesús aún en la cruz estaba intercediendo por ellos. Así que al nosotros tener esta clase de pensamientos, yo no voy a pedir perdón, que venga él si me quiere pedir perdón. Entonces estamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos. Él nos anima a buscar la seguridad por medio de humanos. Y volviendo un poquito atrás, ahora viene a mi mente en realidad lo del perdón. Fíjate bien, a las personas son tan orgullosas y no se dan cuenta que están dominados por el enemigo, aunque pretendan hacer cosas buenas cuando no piden perdón. He hablado con varias personas y le digo, la solución está y necesito que lo hagas porque estás en este ministerio o lo otro. Tienes que arreglar la situación con fulano o con fulana. Y dicen que sí de boca, jamás lo hacen. Pero no se dan cuenta que están siendo influenciados por el enemigo. Y el orgullo está al 100%. No, yo no voy a pedirle perdón a ese viejo. No, ¿qué se cree? Yo no voy a hacer eso. Claro que no, que venga él si quiere. Y aquí platicamos y le digo y a ver si lo perdono. Pero lo puedo perdonar, pero no lo voy a olvidar lo que me hizo. Entonces te das cuenta que ese pensamiento, en esa mente, en ese corazón, ya Satanás tiene un control muy fuerte sobre la persona. Por eso muchos intentan hacer grandes cosas para Dios, pero no funcionan. Y la razón que no funcionan es sencillamente por la falta de perdón que hay dentro de ellos. Así que es importante entender que mientras no perdonen como lo hizo él, Satanás sigue obrando en esa parte del orgullo en nosotros. Además, cuando no perdonamos, nos creemos mejor que Dios.
Jesús es Dios y desde la cruz pidió perdón. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? También nos anima a buscar la seguridad por medio de humanos. Cuando tienes un problema, especialmente económico, lo que sea, lo primero que decimos, ay, ¿quién me ayudará? Voy a hablar con fulano. No, lo primero que tenemos que hacer es doblar las rodillas y ponernos a orar. Es más, tengo una medicina, es una pastilla que es gratis y la puedes tomar a cualquier momento cuando tengas un problema, una situación. Puedes tomar esa pastilla, se llama Incarrodillina. Si te pones a orar en esa situación, Dios comienza a obrar. Pero Él nos anima a que busquemos ayuda de otras personas antes que Dios y después orar. Es todo lo contrario. También nos anima a buscar las cosas del mundo y de los hombres. Satanás siempre te dirá, tú tienes derecho. No te dejes, destrúyelo si es necesario para que probar tu punto, para que vean que tú tienes razón. Cuando estas clases de cosas están en nuestra mente, vemos que son totalmente fuera del pensamiento y el carácter de Jesús. Y así te das cuenta quién te está hablando. Y te puedo dar más o menos una ilustración. Digamos que estás en un comercio, vas a comprar tus víveres para tu casa, para tu hogar. Estás en la línea para pagar y de momento sientes una voz que te dice, háblale de mí a la persona que está frente de ti. O sea, oyes esa voz la vas a oír una sola vez, no se repite. Y luego, inmediatamente de esa voz, oye otra voz más fuerte. No lo hagas. Si lo haces, qué vergüenza. No, y si te dice algo esa persona, no, se va a armar aquí un tremendo problema. Mejor quédate callado. Si te das cuenta, la primera voz es suave y no se repite. Pero la segunda voz la vas a oír constante y más fuerte. Esa es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Dios que te está diciendo, háblale de mí. Ya Dios tiene ese corazón preparado. Pero la persona se deja llevar más de la segunda voz porque es más fuerte y no obedece a Dios. ¿Te das cuenta? Estando metidos en la palabra de Dios, buscando de Dios, leyendo su palabra, nos ayuda a discernir inmediatamente la voz de Dios y la voz del enemigo. Tenemos que entender también claramente que Dios no da sugerencias, Dios da órdenes. Háblale de mí. Es una orden. No te está diciendo, bueno, si quieres, si tienes tiempo, si crees que puedas hacerlo, háblale de mí. No, Dios, ese no es Dios. Dios da órdenes directas y claras para que nosotros cumplamos y seamos obedientes. Ahora, hay una parte aquí que es importante verla, pero muestro con fotos en mi clase. Entonces, por supuesto, no tengo las fotos y voy a hacer todo lo posible de que puedan entenderme mucho mejor. Voy a hablar de algunos espíritus inmundos, cómo poderlos identificarlos, porque estos espíritus afectan especialmente, escúchenme bien, especialmente la vida cristiana. Lo primero que tenemos que entender en relación a esto es que solo hay un espíritu bueno y es el Espíritu Santo. Solo hay uno. No, el espíritu de mi abuelita que se murió y me está cuidando desde el cielo, eso no es cierto. No, el espíritu de mi mami, de mi papi, de mi tía, que me quería mucho, no es cierto. El que se va, se fue. No, solo hay un espíritu bueno y es el Espíritu Santo. Otras personas, los espiritistas, brujos, y esto pueden hacer creer infinidad de cosas, porque ellos están envueltos en lo malo, por supuesto. Ahora, hay un pasaje específico en 1 de Juan 4:1 que dice, amados,
No crean a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Lo que nos está diciendo claramente, y habla en plural, indicando que son muchos los que hay. La frase espíritus malos, que en el griego quiere decir poneura, se encuentra solo en 6 pasajes del Nuevo Testamento, los cuales los encontramos en Mateo, Lucas y el libro de Hechos. Pero hay 23 referencias a espíritus inmundos que en el griego quiere decir akatarta. Consecuentemente, esto quiere decir que desde el punto de vista bíblico, que la maldad no es algo solamente impersonal, o sea, de las personas, sino que es capitaneado por Satanás y sus demonios. De la misma manera que existen los ángeles de Dios al servicio del bien, también existen los espíritus inmundos o demonios al servicio del mal. Ahora, veamos 6 características de los espíritus inmundos. Que estas características son exclusivas de ellos. Número 1, son incorpóreos. ¿Qué quiere decir que son incorpóreos? Bueno, no tienen cuerpo. Aquí va algo que espero que lo comprendan con todo mi corazón, porque como repito, me gusta más en vivo y a todo color porque estoy enseñando fotos y cosas que la gente puede entender mucho mejor. Pero al decir que son incorpóreos, quiere decir que buscan un cuerpo para vivir porque no tienen cuerpo. Al no tener un cuerpo, necesitan ese cuerpo y ahí es donde podemos ver su manipulación en una persona específica. Ellos pueden vivir en cualquier lugar del cuerpo. Más adelante te lo voy a comprobar lo que estoy hablando bíblicamente. Número 2, ya hablamos de eso, están bien organizados. Número 3, tienen poderes sobrenaturales. Acuérdense que ellos pueden ver los 2 mundos, el espiritual y el físico. Nosotros, el ser humano, no está hecho para ver el mundo espiritual, solo vemos el mundo físico. Por eso necesitamos a Cristo, porque Él puede ver los 2 y es sobre ellos. Esa es la necesidad tan grande de tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque ellos tienen poderes que son sobrenaturales. 4, ellos desean destruir el reino de Dios, el reino de Cristo, lo ya establecido. Por eso ves que tienes más problemas cuando vienes a Cristo, porque Él quiere que vuelvas otra vez atrás, porque no te quiere ahí, te quiere donde estabas antes. También, número 5, tienen conocimiento de Dios y su palabra, conocen más de la Biblia que nosotros, pero la tuercen, porque esa es la idea, el engaño. 6, quieren vivir en los seres humanos para atormentarlos. Y esta va con la primera, que son incorpóreos. Son 6 características de los espíritus inmundos. Y lo voy a repetir porque sé que si no tomates bien la nota. La número 1 son incorpóreos. 2, están bien organizados. 3, tienen poderes sobrenaturales. 4, desean destruir el reino de Cristo. 5, tienen conocimiento de Dios y su palabra. Y número 6, quieren vivir en los seres humanos para atormentarlos. Veamos un ejemplo bíblico de esto que estoy hablando. Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 17. El versículo 1 dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús estaba hablando, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él.
y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Como ven, tienen una fuerza excesiva y además era imposible controlarlo y vivía en un lugar que es donde se sentía a gusto esos espíritus inmundos que ya vivían dentro de una persona. Ahora tenemos que entender que hay dos cosas diferentes. Me quedé en el 4, ¿okay? Que está la posesión y manipulación. Estos son dos cosas diferentes. La manipulación trabaja en la mente, como expliqué al principio, donde manipula a las personas y las mismas personas no se dan cuenta que están siendo manipuladas. Y la posesión es cuando ya ellos tienen el control total de la persona, mente y cuerpo. Eso es posesión. Y estamos hablando aquí y vamos a identificar las dos más adelante. Así que, número 5. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y me regreso al 9, que le preguntó cómo te llamas y dijo que se llamaba Legión, porque son muchos. Ahora, una legión estaba compuesta de entre 6,000 a 5,000 soldados. Así que imagínense, se llamaba Legión. ¿Cuántos vivían dentro de este hombre? Pueden vivir miles dentro de una persona. La número 12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, porque estaban saliendo, Jesús los estaba expulsando de ese hombre. Entonces, como son incorpóreos, necesitan un cuerpo para vivir. Así que sabían que si le pedía que a Jesús que los enviaran a otro cuerpo humano, Jesús no lo iba a permitir. Así que por eso pidieron que los enviara a los cerdos. 13. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y este hato se precipitó al mar, a un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El número 15 dice que vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué sucedió? Este hombre lo conocíamos como un endemoniado y ahora se ve en su juicio cabal. Y les contaron lo que había visto, como le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Casi siempre, cuando las personas tienen miedo, es porque no entienden o no conocen lo que está sucediendo. Por eso es tan importante entender quién hace daño, quién está trabajando en la mente de ese esposo que era amoroso al principio y de momento cambió, que me casé con otra persona. ¿Me equivoqué? Puedes pensar infinidad de cosas, pero lo que tienes que ver aquí con importancia es quién está manipulando a esa persona, quién está controlando sus pensamientos y lo que hace, que por eso es que nos damos cuenta de cómo puede ser posible esto. Él quiere la destrucción de todos nosotros, por supuesto, eso es lo que busca. Y mientras más pueda controlar a la persona, es más fácil para él. Una pregunta que no puede faltar sería,
Pero si ya somos de Cristo, ¿cómo puede ser que los demonios estén en nosotros y nos afecten? Hay infinidad de cosas que podría mostrarles. A veces uso un billete de dinero que hay aquí y no quiero mencionarlo porque no quiero dar una mala interpretación así porque, como digo, me gusta que lo puedan ver. Y es importante que puedas entender esta parte, como si somos de Cristo, esto pueda suceder. Repito, Él no te va a poseer, pero te va a manipular con el pensamiento. Por eso lo explico al principio. Pero en la Biblia encontramos una respuesta increíble para mí en esta pregunta. Esa respuesta la encontramos en Mateo 12, 43 al 45. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Quiere decir, la persona recibió a Cristo y es limpia su casa, o sea, su cuerpo, su mente, sale todo lo malo porque ha recibido a Cristo como Salvador. El 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y vuelve a dar vueltas a ver si hay oportunidad de entrar donde vivía, dentro de ese horno. Entonces dice, cuando dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega, la Biblia dice que la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora, aquí está la cosa. Algunos dicen que es otra cosa porque la haya desocupada, que está desocupada de cosas malas, según dicen. Otros dicen también que está barridita porque está limpia, porque ahí vive el Espíritu Santo. Y otros, pues, que los adornos son las buenas obras. Y por ahí pueden seguirle poniendo todo lo que quieran. Pero si es así, y en estas 3 palabras, desocupada, barrida y adornada, son cosas buenas, entonces, ¿por qué este espíritu inmundo va y toma otros 7 peores y vuelven a él? Quiere decir que no son buenas. Desocupada porque se olvida de lo que dije al principio. La oración, la lectura bíblica, ya no es lo mismo. Ya no está ocupado en las cosas de Dios, ya no lo busca. Así que está abriendo una puerta. Barrida porque quiere decir que está barrida. ¿Qué hacen cuando barren las personas en los comercios y en su casa? Después de barrer, ¿qué hacen? Bueno, según tengo entendido yo, barrer y trapear para que quede limpio. Solo barrida es algo por encima. Van a la iglesia y ya están acostumbrados, se convierte en una costumbre. Ya es una costumbre. Voy a la iglesia porque pues tengo que ir, porque yo sé que es lo mejor. Se convierte en algo costumbre. Y adornada. Adornada son la infinidad de pecados que tienes sin confesar. Y ahí se quedan guardados. En la mente, en el corazón. La palabra dice claramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, mientras más tenemos pecados guardados, escondidos, que no hemos pedido perdón, se convierten en los adornos que están dentro de nosotros, dándole una puerta abierta al enemigo a que vuelva a ser de las suyas en nuestra vida. Pero hermano, puedes decirme, es que no me acuerdo del pecado que cometí hace 2 años. Bueno, esta es la cosa, hijos. Hermanos, amigos, deseo que me entiendan con todo mi corazón, porque es importantísimo comprender esto. Si recibimos el perdón de Dios inmediatamente que cometemos el pecado, quiere decir que es un perdón automático. Bueno, si es un perdón automático, quiere decir que yo tengo que pedir perdón en el momento. No esperar a mañana, no esperar al domingo cuando voy a la iglesia, no es esperar en la noche cuando llegue a la casa. No, se te va a olvidar y el enemigo se va a encargar de eso. Porque él sabe perfectamente que tienes que pedir perdón para estar bien con tu Dios. Así que digamos que
estás manejando. Y no sé si en tu país será como aquí, pero de 2 lanes hacen 4. O sea, la gente es bien tremenda. Pero digamos que alguien se te cruza y se te pasa al frente y te asustas, frenas rápidamente porque dices, wow, ¿qué pasa con este? ¿Qué no ve? Y le empiezas a insultar y al decirle un montón de palabras y te hablando de una persona creyente. Imagínate uno que no es creyente. Así que le dices hasta del mar que va a morir. Luego inmediatamente te acuerdas y dices, ay, ¿qué hice? En ese momento, en ese preciso instante, Dios, perdóname por lo que le dije a esa persona. En ese preciso instante. Ahí es cuando recibimos el perdón automático. Pero tienes que confesar el pecado inmediatamente. No puedes esperar. Si el perdón es inmediato, repito, también la confesión tiene que ser inmediata. Cuando lo dejamos así, entonces, por supuesto, con el paso del tiempo, no se comienza a cubrir todo. Ahora, quiero que entendamos esta parte. Digamos que hay un canal donde corre el río y está corriendo el río por ahí. Va corriendo todo el tiempo, agua limpia, corre ahí. Pero ya cae una basurita, cae un bote, otra basura y otra basura y otra basura en ese canal. El agua, por supuesto, no la detiene nada, siempre va a pasar, pero ya no va a correr por ahí el canal, el río que corría porque está obstruida por basura. Y empiezan a salir solamente chorritos, pequeños chorritos de agua porque está tapado. Hasta que no se destape y pueda fluir el agua completa, sigue ahí, obstruida. Entonces, eso son los pecados sin confesar. La Biblia dice que cuando recibimos a Cristo correrán ríos de agua viva dentro de nosotros. Los pecados que no confesamos se convierten en esa obstrucción para que pueda estar completamente el Espíritu de Dios fluyendo en nosotros. Tenemos que pedir perdón y Dios nos restaura nuevamente. Para el Dios es demasiado importante esto. Así que esa respuesta de la pregunta, como dije, puedes leerlo y meditar mejor en Mateo 12, 43 al 45. Ahora, voy a ver hasta dónde llego aquí en algunos de estos espíritus que son más comunes y afectan más a las personas. Primero tenemos el espíritu de estupor. Y me faltan unos 5 minutos, así que voy a explicar el espíritu de estupor y luego ahí nos quedamos. No sé, después Ceci y Liliana Maye planean otro día que me avisen con tiempo y continuaremos donde me quedé. ¿Está bien? Así es. Vamos a tener un segundo programa. Gracias por aceptar esta invitación. Acuérdense, en agosto nuevamente el doctor Pastor Dani Capaceti estará con nosotros aquí en Mujer Virtual, Conociendo al Enemigo, parte 2. Muchas gracias, Pastor. Puede continuar. Ok, entonces me despido. Nos vamos a quedar en el espíritu de estupor, como dije, así que tomen nota si son tan amables y les agradezco mucho su presencia y que puedan escuchar el programa. Una de las cosas que quisiera es que entendieran que este enemigo solo es detenido por Cristo y como dije tiene un final, Apocalipsis 20:10, y ese final es donde se muestra la destrucción del enemigo. Y siempre digo esto, y con esto quisiera dejarlos con este pensamiento, es que cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Apocalipsis 20:10. El pasado no puede controlar tu vida.
Y eso es parte de lo que Satanás usa en los pensamientos de las personas. El pasado está bien claro, pasado, pasó, ya no es. Y tienes que concentrarte en el futuro, en las cosas grandes que Dios tiene para ti. Recuerda que creemos en un Dios positivo. Nuestro Dios no es negativo, es un Dios positivo. Y todo lo que tiene en su mente son pensamientos de bien, son pensamientos de bondad, son pensamientos de cosas buenas para tu vida. Así que te deseo con todo mi corazón que hayas aprendido algo en esta primera parte, y con mucho gusto vamos a continuar en la segunda, y ahí a Ceci puedes mandarle preguntas o lo que sea, y ella se encargará del resto. Ha sido un placer estar con ustedes, Ceci, Liliana, Dios me las bendiga. Gracias por la oportunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Pastor. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, pastor? Sí, mire, aquí quería hacerle una preguntita que nos hicieron aquí los oyentes. Ok. Dice, ¿puede el enemigo utilizar a mujeres y hombres muy sensuales en las redes sociales para poder controlar las decisiones de un hombre o una mujer cristiana? Sí, eso es totalmente correcto. Perdón. Me quedé ronco por culpa de ustedes, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, esta es la cosa. Si te fijas, para vender un producto, digamos que están anunciando una hamburguesa, y con esa hamburguesa sale una mujer muy sensual. Trabaja subliminalmente, especialmente el hombre. Cuando se acuerda de ese negocio que está haciendo el anuncio de la hamburguesa, lo primero que viene a la mente es la mujer sensual. Porque el sexo, Satanás lo quiere controlar y manipular. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en el próximo programa con los espíritus incubo y sucubos. Y ahí voy a explicar un poco más amplio lo que es esto. Pero sí, tenemos que tener cuidado con lo que vemos. La primera mirada es perdonable. Digamos que pasa una mujer hermosa y la pasó por mi frente, o sea, yo no pude evitarlo. Pero si yo vuelvo a mirar otra vez, le estoy faltando el respeto a mi esposa, para empezar. Y segundo, estoy mirando algo que me es prohibido. Si quiero mirar, tengo a mi esposa para verla. ¿Entiendes lo que digo? O sea, son cosas que el enemigo utiliza para desviar la mente, claro, especialmente si las personas son cristianas. Es el sexo. Y como digo en el próximo programa, me voy a extender un poquito más en esa parte. Ok. Tengo otra que habla en relación a lo mismo. Dice, ¿cómo puede una persona desprenderse de alguien que sexualmente lo tiene atado? La persona quiere alejarse, pero siempre vuelve a caer. Es como atadura o esclavitud. ¿Cómo romper esa atracción sexual que le tiene esclavizado? Bueno, aquí tengo que ver qué es. O sea, ¿es algo que es físico o es nada más mental? Si tiene una relación física y sabe que esa relación está mal, lo sabe, lo entiende, es definitivamente que debe retirarse. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, primero elimina todo lo que tienes referente a él o a ella. Si sabes que es malo, estás destruyendo, es eliminar todo. Retratos, si está en Face, elimínala de Face, quita tu teléfono, borra todo eso. Si no haces eso, va a continuar la manipulación. Y como dije, tengo que saber si es física o es mental. Porque si es mental es mucho más fácil todavía. Porque es cuestión de concentrarte, fíjate bien, en Dios, porque es el único que puede limpiar tu mente. Si metes cosas de Dios a tu mente, todo lo malo que está en tu mente comienza a salir. ¿Estamos? Perfecto. ¿Están ahí? Okay. Sí, claro que sí, pastor. Pues, me llevó a tiempo atrás a recordar todo lo de las clases. Eso sí. Es bueno. Claro. Pues, pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue un placer tenerlo con nosotros y pues qué bueno que lo vamos a tener nuevamente
para que este tema pueda extenderse más. Es muy interesante y hay muchísimo de qué hablar sobre él, ¿verdad? Claro que sí. Me da muchísimo gusto que haya estado con nosotros y pues bienvenido, este es su programa. Aquí lo vamos a esperar y cuando guste regresar en otra ocasión con algún otro tema, estamos a sus órdenes, pastor. Claro que sí, gracias, muy amables. Dios me los bendiga a todos. Dios les Igualmente, bendiga. pastor. Él fue el pastor y doctor Dani Capacetti, Conociendo al Enemigo. Ya les dejamos sus redes sociales en el chat y recuerda que este programa se está grabando y pasará en forma de podcast. Para que no estés preguntando ¿cuándo estará? Suscríbete a YouTube, Sesimony and Friends, A-N-D, and Friends, activa la campana de notificación y justo te va a avisar cuando esté el programa Conociendo al Enemigo con el pastor y doctor Dani Capacetti. Mayela Gómez les deja un saludo desde Turquía y ella se incorporará la próxima semana con un programa, también un tema muy interesante, Prisionera en tu propia casa. Ya lo verán con Iracema Guzmán. Y damos las gracias al pastor Dani Capacetti y lo despedimos. Y también recordarles que el jueves 9 de julio a la misma hora estará en vivo Marta Capacetti con el tema Renovación de la Mente. Muchas gracias, pastor. Y muchas gracias, Cuñi Celestial Lili Castañeda desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos escuchado y sí recuerden estar con nosotros en los próximos programas que también estarán muy interesantes. Los esperamos y no olviden darle la campanita en YouTube para que les recuerde cada que subamos un programa nuevo. Así es, Cuñis. Y también Cari aquí está, nada más que a ver si se quiere conectar rápido para despedirse. Está ella en San Pedro Sula, en Honduras. Tuvo un problemita ahí de audio. Ahí viene ya para despedir el programa. Adelante, Cari. Hola, bendiciones. Muchas gracias a todos por conectarse. Fue un tremendo gusto este tema. Realmente es una bendición que vamos a tener nuevamente al pastor Dani Capacetti. Sin duda, un programa que nos despejó tremendas dudas, ¿verdad? Excelente. Abrazos a todos. Muchas gracias y no se lo pierdan el próximo jueves. Cada jueves son temas de bendición grande a nuestras vidas. Así es, un jueves lleno de bendición y a ti gracias por escucharnos y recuerda que hoy vamos a tener programa con B-Rock, una banda argentina que te vamos a estar presentando. Dios te bendiga. Mayela Gómez, Lili Castañeda y Karina de Ocampo son Mujer Virtuosa. Hasta la próxima.